Pero bueno, vamos allá. Los mejores nerfeos en el anime. Los nerfeos son una de las cosas que los consumidores de anime más odiamos. ¿Y saben por qué? Porque la mayoría de las veces son horribles, no aportan nada No diría que los nerfeos es algo que la comunidad de anime odie, diría que es algo más nicho de la comunidad de videojuegos en general, sobre todo videojuegos competitivos. No diría que en el anime, a ver, en el anime no gusta, pero tampoco diría que es algo que se sobreodie. a la historia y solo sirven para equiparar para abajo la escala de poder cuando un personaje se le fue de las manos al autor. Aunque existen casos en que no son así. Casos en los cuales los nerfeos están tan bien metidos, ayudan tan bien a la trama, que como espectador solo te queda decir cine. Y aunque sean los casos menos comunes, hoy estamos aquí para hablar de los mejores nerfeos en el anime. Bueno, demasiada intro y el video no requiere más presentación. Es por eso que arrancamos, pero antes debo pedirles dos cosas. ¿Cuáles va a meter? ¿Cuáles creéis que va a meter, gente? La primera es suscribirse al canal, saben que eso es muy importante y que eso me ayuda a este proyecto a seguir creciendo cada día más. Y los veo que me sigan en todas las redes sociales que están en pantalla, están en la descripción, así te relación mucho más cercana conmigo. Listo, ahora sí, no perdamos el tiempo y comencemos. Mirio. Bueno, por el disparo este, ¿no? Escuchen bien esto, el nerfeo de Mirio en un inicio lo ves como una cagada que simplemente sirve para sacarlo del mapa porque estaba muy OP y porque iba a opacar durante toda la serie a Midoriya. Pero todo lo contrario, sirve para poder agigantar su figura y para que al final tengamos un personaje que incluso con nerfeo y todo, se volvió el héroe número uno. Mirio llega al arco Overhaul siendo el estudiante número uno de la academia. El de Mirio, buen nerfeo, está bien metido. Es que harías un top de personajes que murieron sin decir información. Muy importante. Hostia, qué específico, ¿no? Muerte sin contar la verdad. ¿Podríamos titular algo así? Siendo el más chad y dejando a todos totalmente atrás. Pero en dicho arco se enfrenta contra algo que todo el mundo le tiene miedo, las balas de Overhaul que creadas con parte La verdad es que las balas de Overhaul estaban rotillas, ¿eh? Para lo que es el verso, quiero decir, era muy counter de su universo. de Eri te quitan tus poderes y aquí es donde viene el nerfeo. ¿Y por qué es tan bueno? Ya que Mirio venía humillando a Overhaul y a los demás, les daba un baile bárbaro y uno de los secuaces que hizo atacó a Eri como último recurso. Y este chat, sin importarle nada y mostrándole a todo el mundo lo que es un verdadero héroe, se tira en la dirección del proyectil Personajes que no cumplieron su objetivo. También se puede hacer. De hecho, mira, el Net Star también entraría ahí. y protege a la niña para que nunca más vaya a sufrir. Y después de esto, no es que la cosa se arruinara, sino que se vuelve aún mejor. Mirio sigue peleando sin Kirk. Miren, no estaba muy OP, tiene mucha defensa, pero una fuerza no muy alta. Bueno, a ver, más que mucha defensa, yo no diría que es defensa, es esquive en todo caso. Porque no es que tenga defensa, lo que pasa es que se hace intangible, por así decirlo, ¿no? Es como si hiciera fantasma, si quieres verlo así, como fantasmático de Ben 10, algo parecido, yo diría. Por lo tanto, es muy útil. Y a ver, no tenía muy buen ataque, pero claro, tú ponte que puedes atacar de manera bastante jodida, porque puedes pillarle ángulos raros, puedes tal. Con técnicas de agarre puede ser muy buena combinación. Tú imagínate, de meterte bajo tierra, salir por detrás, hacerle un mataleón a uno. Y le planta cara a uno de los villanos más rotos de la serie. Y mientras lo hace, sigue protegiendo a Eri. Cuando Midoriya lo termina derrotando, el pibe queda sin Kirk y sin maestro, ya que su maestro muere en el combate. Pero él le promete a Sir Nighteye que seguiría esforzándose en su lecho de muerte. Y adivinen, Mirio lo hace. Con la ayuda de Eri, el pibe entrena para recuperar sus poderes y lo hace. Y esto es fenomenal, ya que ayuda a que Eri se sienta mejor porque ahora con su Kirk puede regenerar los Kirk de los demás y sale de su pozo de oscuridad. Y cuando Mirio recupera sus poderes, se da mano a mano contra todos, se adivinen. Logra convertirse en el héroe número uno del mundo y todo el mundo lo admira. Lo único así fue cuando le enseña el culo así a que eso fuera un poquito demasiado XD. Cine. El nerfeo de Mirio es emotivo, ayuda mucho a la historia, permite que Eri se redima. Eso puede ser. Aunque no podría literalmente atravesar el pecho de uno, de repente hacer su brazo sólido y petarle el corazón. Aunque también perdería el brazo, o se lo jodería, no lo sé. Y cuando Mirio se recupera, demuestra que el héroe se puede caer, pero debe levantarse. Y con eso logra un comeback que quedará para los libros de historia. Un nerfeo que ayuda a los personajes y a la historia es un nerfeo que debe aparecer en este video. ¡Qué grande sos, Mirio! Gohan. A ver, lo de Gohan nerfeo. Yo es que nerfeo lo entiendo como algo. Quiero decir, bueno, eso sería autonerfeo en todo caso, ¿no? Por así decirlo. Me refiero, no es algo impuesto, es Gohan no entrenando en todo caso. Sé que muchos se volverán locos al escuchar esto y que se me tirará encima una parte del fandom de Dragon Ball, pero tengo que ser honesto con lo que pienso y tengo que decir que para mí el primer nerfeo serio de Gohan, el que le hace en el arco de Buu, me parece espectacular y súper necesario para la historia. Cuidado, solo hablo de este, los posteriores en Super no, hablo del que ocurre en el arco exclusivamente de Buu y la verdad que está muy bien construido. ¿Qué pasa si? Bueno,
A ver, se puede entender, aunque... Bueno, lo puedo comprar. Simple, Gohan es muy poderoso, es el pibe con más potencial y podía barrer su universo si quería, ya que cuando se enfurece sacaba unos poderes que nadie podía igualar. Incluso recordemos que cuando Sería más que aparece un hombre. Bueno, un poquito más edgy. O el corazón no, el pulmón, ¿sabes? era niño logró dañar a Raditz Ya volviéndose está. loco por unos Le segundos. petas Es el súper pulmón. poderoso, pero Tiene después del dos, arco no de pasa Cell nada. tenía que hacer algo, ya que el pibe está tan overpowered que se va al carajo con sus habilidades, y a tipos como Buu y demás los hubiera soleado. No, no estoy de acuerdo que los hubiera soleado. Quiero decir, Gohan Saiyajin 2 no se hace a Buu, por ejemplo, y no tendría que por qué haber adquirido más poder que en ese momento. De hecho, no por nada hace falta el Gohan definitivo. Es verdad que eso ya no es contra el Buu gordito, sino contra Super Buu, pero no creo que se los hubiera soleado en todo caso, la verdad. Yo creo que el nerfeo es simplemente una forma de justificación de que tanto Goku y Vegeta tengan sus momentos. Porque Gohan sí que podría haber hecho más, eso sí, pero soleado no. Es por eso que Toriyama construye toda la personalidad de Gohan alrededor de algo fundamental, su poca pasión por las peleas. Gohan no es un tipo que ame pelear, es lo opuesto a lo que sería un Saiyajin. A él le gusta estar más chill y esa es la premisa fundamental de su personaje. Y con esa personalidad logra darle lógica a un nerfeo de este estilo, porque Gohan, al ver que la Tierra estaba chill, que no necesitaba preocuparse por nada, ¿para qué iba a seguir entrenando si no era necesario? A él le gustaba estudiar, pasear con Goten y disfrutar la vida. No quería matarse entrenando y eso lo nerfeó, a tal punto Y empotrarse a una millonaria. Qué hijo puta Gohan, Qué bien pensó. Gracias, más 45. que en el arco de Buu seguía teniendo los mismos poderes que en el arco de Cell. Y eso ayuda a la historia de dos formas. La primera es que no hace que Gohan barra con todo en 5 minutos y quite la diversión de la serie. Y la segunda es que permite que Gohan entrene nuevamente y nos dé al Gohan místico que es fantástico. Toriyama No envejeció bien. durante toda la serie construyó una personalidad Gohan místico, yo lo llamo siempre Gohan definitivo. creíble en Gohan que en un futuro lo nerfearía por el bien de la trama. Y eso es algo que no se siente forzado y que ayudó mucho a Dragon Ball como obra. Toriyama siendo un maestro de tiempos inmemoriales. Nada nuevo bajo el sol. Tampoco creo que ayuda demasiado, pero el problema es que este recurso con Gohan lo han utilizado mucho, pero mucho, 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 mucho. El Gohan autonerfeándose, hay demasiadas ocasiones. Los avatars están muy rotos dentro de su universo, eso está claro, son literalmente Sí. los elegidos y los únicos que pueden dominar los 4 elementos. Es por eso que era necesario que tuvieran un nerfeo para que la obra no acabara en 4 minutos. Y justamente esta obra lo hace tan bien con los dos avatars que más vimos en emisión que hay que agradecerlo. ¿Cómo vino el nerfeo de los avatars? Bueno, vino con un ¿Nerfeo? No sé a qué se va a referir, tema de afinidad, algo simple pero muy efectivo, ya que cada avatar por su elemento original con el que nació o por su personalidad es más afín a determinados elementos. Ah, pues esto lo consideráis nerfeo per se. En todo caso, es un poco de complicación a la hora de aprender, ¿no? Como el caso de Aang, que en su caso le costó aprender la tierra control y Korra el viento control, ¿no? Pero yo eso no lo considero nerfeo, ¿no? Que le cueste en vez de un mes, 2 meses aprender, eso es nerfeo. En todo caso, la que sí que recibió un nerfeo, podríamos decir que es Korra cuando le quitan literalmente los poderes, ¿sabes? Que la envenenan. Y Aang se nerfeaba. Sí, podríamos decir que por la mentalidad de los nómadas aires, sí que, más que nerfearse, contenerse en todo caso. tiene mucha dificultad para aprender otros. Con Aang todo pasó por ahí. En realidad el opuesto de Aang era la Tierra, que sí, le costó aprenderlo, pero el último elemento en dominarlo, y que lo consigue casi al final de la serie es el fuego, y todo debido a que por sus experiencias vividas en la guerra y todo lo que vio, él sentía Bueno, pero Fuego Control también era porque no tuvo no era tan fácil acceder a un maestro, sí, también por los traumas, obviamente. al fuego como algo que daba caos, que traía dolor y destrucción, y esto se acrecentó con que la primera vez que usó fuego control quemó a Katara, y eso lo hizo sentirse cada vez más y más alejado de este elemento. Necesitó de la ayuda de Zuko y de su experiencia con dragones para poder finalmente aceptar el fuego como un elemento más en su repertorio, y además uno muy necesario para la batalla final. Con Korra pasa algo similar, ella es alguien súper impulsiva, que busca los enfrentamientos y que ama entrar en conflicto, y es debido a eso que dominó tan bien 3 elementos, pero hubo un cuarto que la tuvo nerfeada casi todo el primer cuarto de la serie, y ese fue Eso lo define más que se nerfea a sí mismo, se contiene. Sí, pero es que para mí el término nerfear se puede aplicar a uno mismo. O el nerfeo no es algo impuesto por otro. Sí o sí, por definición.
el aire control, y esto es debido a que para este elemento se necesita paz mental, control de las emociones, un desapego de lo terrenal y fluir con el ambiente, algo que Algo que me gusta de las reencarnaciones de Avatar es que cada avatar, por mucho que sea esa reencarnación, ese nuevo avatar, no tiene nada que ver uno con el otro. Quiere decir, tú te ves cada avatar y cada uno era de su padre y su madre. No tiene nada que ver las personalidades. ella no podía y solamente pudo dominar este elemento, cuando le quitaron todos sus poderes, se liberó de sus ataduras terrenales y consiguió entenderse con esta filosofía, y además poder tener charlas con los otros avatars. Korra y Aang son dos grandes ejemplos de nerfeos necesarios y muy bien estructurados. No sé, pero yo no sé qué tanto considero esto un nerfeo, porque al final es un poco aprender a dominarlos, pero al final acaban dominándolos, ¿no? No es algo... Sería un avatar y grandísimos sus nerfeos. ¿Por qué el fuego son tan poderosos? Porque prácticamente les hace counter. Yo creo que porque es el más destructivo. Ya está. Es decir, el fuego es muy destructivo. Y para guerra en gran escala, el fuego es bastante útil. En comparación quizá a otros. Y el agua control, hay ciertos escenarios que se complica utilizarlo. Kenpachi es un personaje roto, demasiado Kenpachi sí. Kenpachi tenía varios nerfeos, de hecho. roto. Nos damos cuenta que el tipo tenía un Bankai tan poderoso que se manifestó una porción de él y esa porción de Bankai tenía su propio Shikai. ¿Estamos entendiendo la absurda Puto Kenpachi que estaba muy roto, el desgraciado. ¿Veis cómo es el mejor? roto que está este tipo? Bueno, y pasa algo con que el tipo esté tan roto, y eso es que al tipo le gusta pelear, ama los combates largos y quiere sobreextender los enfrentamientos lo máximo posible. Pero Porque hay un mola, problema, Josué. su propio poder. Él sin quererlo le ganaba a la gente muy fácilmente. Es por eso que el tipo usa un parche en el ojo que le limita el poder y solo le permite usar una fracción de este. Así los combates que a él tanto le Sí, bueno, de hecho creo que se alimentaba hasta de su Raichu, si no recuerdo mal. gustan pueden durar más y más. Y su espíritu sádico se va llenando con cada combate que tiene. Y eso para mí es espectacular. Esto tiene lógica con el personaje. Su historia como Kenpachi tiene relación directa con esta personalidad. Y todo lo que envuelve sus instintos hacen que tenga lógica que el tipo quiera solamente... El Kenpachi se nerfeaba porque literalmente la primera batalla que tiene, que es contra la otra Kenpachi, esta señora de aquí, Unohana, es tan buena pelea, es tan dura, es tan sangrienta, es tan lo que es un Kenpachi, que básicamente el Kenpachi es el título que le ponen al loquito de las batallas, por así decirlo, que después de eso todo lo demás se sentía vacío y no podía luchar al 100%. Por eso cuando lo bufean, que en realidad más que bufear, los que recuperan su poder, básicamente tiene que matar a esta tía. Sí, y cuando la mata es cuando vuelve a escuchar a su espada y así obtiene tanto, bueno, el escuchar a la espada como el Bankai, que el Bankai es cuando se transforma en ese ogro raro. Ulti del Shonen, pelear hostia, como un ulti del infradotados Shonen, mental. no Y sabría si qué de nacimiento decirte. el tipo tiene más poder que el resto, ¿qué acontece? Simple, el tipo se tiene que nerfear a sí Me gustan mucho los personajes fuertes, brutos. No sé, es un tipo de personaje que son sencillos, pero creo que tiene más profundidad que de lo que cree la gente. Creo que Kenpachi es un personaje que dentro de Bleach está bastante mejor que la media de personajes. Quitando obviamente a Aizen o cosas así que están muy por encima, no me refiero a ese nivel. Pero yo qué sé, para mí Kenpachi me parece mucho mejor que cualquiera del grupo de los protagonistas. Tanto a nivel me refiero a nivel de personaje, de escritura. Me parece mucho más interesante. mismo para poder disfrutar de lo que más ama. Esto no es que el pibe se controla al pelear, él no puede hacer eso. Es por este motivo que usa ese parche que le quita gran parte de su poder haciendo que tenga que pelear con una fracción del mismo. Y esto para él es mucho mejor. Un nerfeo que le da lógica al lore del personaje, que tiene una buena simbiótica con su historia y que además puede convivir de forma armónica con el paso... Bueno, y lo más importante que al principio él es el único capitán que no tiene Bankai. Quiero decir, él llega a ser capitán de la 13ª compañía, si no recuerdo mal. Y llega sin Bankai, tío. Llega solo con su fuerza. Solo con su pura fuerza. Y el tío se podía enfrentar a varios capitanes a la vez y le ganaba. Y le ganaba, completamente. del personaje. Personajes que murieron sin mostrar su verdadero poder. Hostia, esa es buena. Murieron sin mostrar su poder. Eso me gusta. Por cierto, el vídeo de los fuertes con plan le ha ido bastante bien. Probablemente haga parte 2. Por la serie es un nerfeo Probablemente. que los fans disfrutamos De aquí mucho. un mes Además, el o parte le queda a 2 Facheri meses. cuando se lo saca y pelea con la chota al aire. Todo lo disfrutamos aún. ¿Cómo conocen el Bankai los personajes de Bleach? La espada está ligados a ellos, por así decirlo. La espada es como parte de su entidad, de su ser. Entonces, simplemente conociendo su espada, escuchando su espada,
al final acaban despertando el Bankai y lo pueden utilizar. Ya depende un poco de cada uno, pues mejor o peor. Esto creo que lo representa mejor el anime, porque si no recuerdo mal, en el anime los Bankais les ponen como forma humana. En el manga creo que no pasa. En el anime sí. Y eso creo que le da mejor toque a todos. Porque bueno, Ichigo más o menos. aún más. Y eso suma puntos siempre. Vale, de Kenshin ni puta idea. Necesito meter a los dos juntos porque son el yin y el yang, dos tipos que de forma tan diferente y opuesta conviven de Tendré forma que tan leerlo, armónica sí. en su obra, No hace y que falta que lo justamente leáis. sus nerfeos lo hacen tan bien que merecía meterlos juntos como les digo. Uno es autoimpuesto y el otro provocado por la sociedad que defendía. Genshin era el asesino más grande de Japón, vivía por y para matar, era alguien sin alma, hasta que por cosa de la vida entendió lo espantoso de eso, lo mal que era ir por ese camino y decidió ir por otro lado, expiando sus pecados y jurando nunca más empuñar un arma con filo que pueda Ni asesinar. esa para Toji lo he perdido probablemente. Hay muchos que no metí, hay muchos. Toji, Iron Man, podría meterlo. Aunque, bueno, con armadura ya de base bastante fuerte, pero bueno, podría encajar más o menos. Y hay unos cuantos más. Alguien. Este nerfeo es espectacular ya que él pelea no solo con Sí, un tengo que leerlo, lo sé. Aparte me vendría bien para algunos que otros vídeos seguramente. arma que está en desventaja con la del resto, sino que además su voluntad de no matar le quita la posibilidad de atacar ciertos puntos descubiertos que lo hacen estar en ¿Qué tan largo es el manga, gente? desventaja, como les digo con el resto, pero aún así, su historia le impide romper esos nuevos valores que tiene y esto es fenomenal. Y después tenemos a Shishio, un tipo que fue creado por el gobierno para ser el sustituto de Kenshin, y ese propio gobierno cuando no lo necesitó más intentó acabar con su vida, pero este sobrevivió, aunque con lesiones de quemadura gravísima, y ahí nace un rencor increíble que lo obliga a querer acabar con Japón y controlarlo a su manera. Lord Pero Sen, este sí, tipo Lord Sen también está también. nerfeado, ya que su cuerpo solo le permite luchar por 15 minutos, ya que si no El de solo en casa, mi pobre angelito, ¿no? Para Latam. su cuerpo empieza a sentir la secuela de la serie de la quemadura y le puede traer consecuencias fatales como ya lo vimos en la serie. Los dos nerfeos son fantásticos porque encajan con la historia. El asesino letal que entiende sus errores mejor y se autoinflige normas, que nerfean su potencial para no matar a nadie más, y por otro lado el asesino sustituto que vivió sin personalidad y que cuando la adquiere de nuevo se vuelve un ser temible, pero que sus errores del pasado lo hacen estar limitado a solo liberar todo su potencial por un cierto periodo de tiempo. Dos personajes con historias tan opuestas, pero por momentos tan similares que terminan estando 255. juntos en este Bueno. puesto, ya que el nerfeo de uno no se entiende sin el Está nerfeo del bien. otro, y su propia existencia requiere la participación también del otro. Magnífico y con una carga simbólica tremenda. No, Necesitaba mi pobre angelito no me podía decir que es mejor que solo en casa. En plan, podemos discutir muchas cosas. Solo en casa es infinitamente superior a mi pobre angelito. Quiero decir, ahí creo que es indiscutible. sí o sí cerrar el ¿Alguna video con novela? esta maravilla Sí, lo que de pasa uno es de los que mejores a día mangas de de hoy la imposible. Es decir, si quiero sacar vídeo, a día de hoy, entre vídeos y trabajo, me es imposible meter alguna novela. Pero imposible al 100%. historia como es Rurouni Kenshin. Bueno, quería hacer este video porque muchas veces Bueno, buen vídeo. Buenos personajes, la verdad.